Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy la invitada en este video es el anturio, una planta que es muy querida y muy reconocida a nivel mundial. Su nombre científico es Anthurium andreanum. Hay aproximadamente, creo que entre 800 a 1000 especies. Esta planta es mucha gente piensa que es exclusiva para dentro de la casa, pero si cumplimos ciertos cuidados, pues la podemos tener afuera en nuestro jardín. Entre estos, yo podría decir que entre los más conocidos, estos anturios, porque el normal es la hoja de color, el de color rojo. Creo que lo llaman la flor del amor. También al anturio lo llaman lengua del diablo creo. Y entre, como les mencionaba, pues entre los tipos de anturios que podríamos mencionar, de los más conocidos, sería el clariberium, que se conoce como anturio de terciopelo. Este no tiene hojas rojas, sino que sus hojas son verdes y alargadas. Eso es una belleza. De ahí tendríamos el Anthurium cherserianum, que también lo llaman flor de flor flamenco. Lo llaman flor flamenco. Fíjense que eh, la flor es una hoja modificada. Esta parte roja se llama espata y esta se llama espádice. Esta es la flor, esta parte de aquí. Y si no estoy mal, lo llaman flor flamenco porque la flor tiende a tener una cierta curvatura que se asemeja al cuello de un flamenco. De ahí tenemos el Anturio scandens, que esta es una enredadera y es una hermosura porque las flores parecen racimos de uvas de un color violeta suave y blanco, creo, no me acuerdo muy bien. Y de ahí tenemos el Anthurium warokeanum. Este no tiene flores y sus hojas son alargadas, son muy alargadas, como puntas de lanza. Esos son los que yo podría mencionar. Miren, con respecto a esta planta, muchas personas dicen que es de fácil cuidado y yo me atrevería a decir que no lo es. Y les voy a mencionar por qué. No lo es porque la clave con ella es la luz. Si no encontramos el punto perfecto para la iluminación, lo que va a pasar es de que primero salen hojas pequeñas, no van a salir muchas. Y lo principal, las flores, no nos va a florecer. Así como aquí, si se dan cuenta el tamaño de las hojas, o aquí. Entonces hay ciertas características que hay que cumplir. Ahora bien, lo que tenemos que tener en claro es de que cuando llevamos una planta a nuestro jardín, no debemos de obligar a la planta a que se acostumbre a nuestro jardín, sino que tenemos que acoplar nuestro jardín a la planta que vayamos a llevar. Y en ese caso está esta planta. Fíjense que esta la de color rojo me la regaló una amiga, mejor dicho, una amiga mutua de mi esposa y mía, y mío, y mía. Eh, y era porque ella no la podía tener en su casa. Entonces yo, una de la manera en que se puede reproducir es cortando el tallo. Entonces yo la corté y me salieron, creo que 3 tallos, no, 4 tallos. Uno se me pudrió. Entonces de ahí es esta cuenta de los 3 tallos. Ahora,
Yo la tuve dentro de mi casa y en un lugar donde, un ventanal donde le pega la luz, y yo creí que esa luz era la que ella necesitaba. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? No, pasó mucho tiempo ahí, se cayeron unas hojas y las que quedaron pues no pasó más y nunca me dio flor. Entonces la saqué al jardín y empecé a moverla casi en varios lugares y no pasaba nada. Y esto les estoy diciendo que sacara flor, hojas, y que estas hojas pues dieran un tamaño el que uno busca. Menos les digo la flor, porque eso era imposible en esas circunstancias, hasta que encontré este lugar y aquí se quedó. Entonces van a ver que hay unas que tienen manchas, porque ese es el problema de... Ahorita les voy a mencionar, que serían los errores que uno comete cuando la tiene. Pero miren el tamaño de esta o de esta. Entonces ahorita le tengo esta porque está haciendo mucho sol. Entonces hay unas donde les está pegando más y otras no, pero ahorita estamos esperando que empiece ya. Oficialmente ya estamos en el invierno, pero ahí queremos ver cuál va a ser su comportamiento. Pero ahí están, no le ha afectado tanto y sigue creciendo como es. Así como esta, miren, no, el tamaño no es tanto. Bueno, entonces la clave es la iluminación, de lo contrario no va a funcionar. Entonces yo me tuve bastante tiempo para que pudiera ella adaptarse y, como les menciono, empezase a darme flor. Es que ese es el factor, las flores, y que se mantengan en constante floración. Miren aquí los muestro. Estas ya tienen semillas, esta está empezando ya, se lleva su tiempo, y aquí está esta. Miren qué bonito. Entonces por esas serían las razones por las cuales yo considero de que no es una planta de fácil cuidado, o sea, no es para principiantes. Se necesita tener un poco de experiencia para poder trabajar con ellas. Esta es una planta purificadora de aire, entonces por eso es que muchas personas las tienen dentro de casa, para poder obtener ciertos cuidados, cierta ayuda con respecto al aire que respiramos. Hay que tener en consideración también que hay algunas especies que son tóxicas, entonces tenemos que investigar qué especie tenemos, porque dependiendo de la especie, pues les digo, unas son tóxicas y otras van a requerir unos cuidados más que otras. Entonces si tenemos estas especies raras, pues tenemos que buscar mucha información con respecto a qué es lo que tenemos en nuestra casa. Como les mencionaba, la iluminación necesita mucha iluminación, pero no sol directo. Esa es la clave. La podemos tener en semisombra o posiblemente en sombra, pero lo que va a pasar es que las hojas no van a crecer mucho, y aparte que olvídense de la floración porque no va a haber. Entonces sí tenemos que tener cuidado con respecto a esas necesidades que tiene. No sé si les mencioné, pero es una planta que tiene su crecimiento muy lento. El sustrato tiene que ser especial para plantas verdes, pero el que yo utilizo es tierra negra con mucha materia orgánica, y se ha colocado muy bien. Ahorita el único problema es con respecto a la luz, pero es que están estas manchas, sin embargo miren el tamaño. Entonces ahí estoy, tiene que haber una supervisión para que no tengamos este tipo de problemas. Pero es que miren el tamaño de las hojas, hombre, es que eso es lo que a mí me encanta. Entonces yo vivo supervisando, y si veo que hay algún problema, pues trato de cubrir más, porque aquí le pega la luz, pongamos de las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Pero
Hay unas que tienen daño, pero es que trato de compensar el tamaño. Y como veo que sigue creciendo y sigue dándome flores, pues creo que no hay ningún problema. Y es que ahorita está haciendo unos calores tan serios y esa es la cuestión. Aquí tengo este lo acabo de mover porque se le está afectando. Este es un bicolor, este ahorita no se nota. Tiene la punta roja y un verdecito aquí. Tengo esta que es roja, pero ya conforme avanza el color tiende a ponerse de color café oscuro, casi marrón. Este es una separación que tuve de este y aquí se va recuperando. Esta hoja ya era la de antes, pero ahí vamos. Así es, tiene que haber una supervisión con respecto a eso. Les comentaba que el sustrato tiene que especial para plantas verdes. Ahora el riego. Esta planta necesita mucha humedad. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero vamos a regar cuando el sustrato esté casi seco. Y como nos vamos a dar cuenta de eso, pues introduciendo algún palito y nos vamos a dar cuenta cómo está el sustrato. Esa está así porque la acabo de regar. Se recomienda pulverizar por lo menos una vez a la semana las hojas, porque necesita, como les digo, mucha humedad. También tendríamos en su mantenimiento, pues tendríamos que estar limpiándolas del polvo y la suciedad. Aquí yo ahorita estoy esperando que llueva, porque cuando eso suceda pues ya quito esta cosa para que reciba el agua de lluvia. Y lo otro que hacemos, pero aquí es donde quiero mostrarles, esto tiende a variar. Todos estos consejos varían porque va a depender de nuestro jardín, va a depender de la ubicación donde estemos, para saber si estos cuidados se pueden cumplir exactamente o hay que añadir o quitar un poco de esto que les estoy contando, porque lo que se recomienda con esta planta es que colocamos un plato en la parte de abajo, lo llenamos de agua, pero colocamos unas piedras para separar el plato entre la maceta, y eso le va a ayudar a la humedad que esta planta necesita. O sea, no tenemos que encharcar la planta. Sin embargo, yo hago todo lo contrario, riego, dejo el plato, pero como hace tanto calor, entonces esto de aquí a unos 2 días, esta agua ya se evaporó. Entonces recibe una humedad y como se dan cuenta aquí. Entonces, si yo viviese en otro lugar donde este procedimiento le afecta, entonces no lo tendría que hacer. Por eso les digo que tiene que hacer una supervisión. O sea, nosotros al tener un jardín tenemos que monitorear todas nuestras plantas todos los días, a cada momento, porque en un descuido se nos pudrición de raíz, plagas, hongos, en fin. Tenemos que estar siempre al pendiente de todo eso. Entonces, este es el proceso para darle humedad, pero como les digo, yo hago todo lo contrario. Y hasta este momento no ha pasado nada, y como se dan cuenta, pues viene la floración una tras de otra. Eso sin contar pues las que ya he quitado, porque ya la hoja se marchitó por completo. Al momento de pulverizar las hojas no se trata de empaparlas, sino que lo haríamos con un atomizador para que le caigan las gotitas y que esto vaya a caer. Si la vamos a tener dentro de nuestra casa, pues tenemos que tener cuidado con eso para que no vaya a ser afectada por hongos. Y ahí el mantenimiento pues tiene que ser, yo creo que más cuidadoso que tenerlas afuera, porque en el caso, les digo, viene una llovizna pues o una lluvia y se limpian, pero adentro no. Hay que estar pendiente del aire acondicionado, porque este tiende a afectarles también a las plantas. Entonces hay ciertos pasos que tenemos que cumplir dependiendo del lugar donde la tengamos. En el caso del invierno hay que tener cuidado con eso. Yo aquí pues el invierno no son tan complejos como eran antes. Entonces si nosotros donde vivimos pues los inviernos son fuertes,
pues tenemos que resguardarlas para que no tengan complicaciones en su crecimiento. La vamos a abonar en primavera-verano cada 2 semanas con abono especial para este tipo de plantas. Pero yo no he abonado durante mucho tiempo y pues ahí se sigue dando todo eso. Por eso les digo, tenemos que ver realmente. Bueno, sí voy a hacer una corrección, sí le agrego humus de lombriz. Pero como hay personas de que les agregan químicos, pues que al momento de dar algún químico, pues esto sería una explosión de color. Pero así me gusta como está, se mantiene muy bien. Por el momento está muy bien así. Entonces ahí tenemos que manejar eso. Y como les mencionaba también, pues con un trapo húmedo vamos a quitarle el polvo, así como esto, a todas las hojas. Primero, desde un punto de vista estético, y segundo, pues para que la fotosíntesis se desarrolle sin ningún problema. Es que son hermosos los anturrios. Vamos a trasplantar cada 2 o 3 años, pero con esto, pues como les mencionaba, es una planta de lento crecimiento. Sin embargo, hay que hacerlo porque si no, las hojas verdes van a dejan de crecer mucho, se vuelven muy pequeñas. Entonces siempre tenemos que prestar atención con respecto a cuando ellas ya necesitan un espacio más grande. La temperatura adecuada para ellas es entre 20 y 25 grados. Entonces si nos salimos de ese rango, entonces como les digo, tiene que haber una supervisión para ver cuál es su comportamiento dependiendo qué es lo que pase en el interior de nuestra casa o en nuestros jardines con respecto a todos estos problemas del calor y de mucho frío que está habiendo dependiendo en cada región. Entre su mantenimiento pues tenemos que quitar hojas que ya se han marchitado y flores. Ahora aquí con las flores hay una cuestión, porque si estamos tras las semillas, pues obviamente tenemos que dejar hasta cierto punto las flores. De lo contrario, pues tendríamos que, si digamos, así como esta, si no estuviese interesado en las semillas, pues la retiramos y ahí se acabó. No hay ningún problema. Vamos a ver. Sí, así como aquí. Estira la hoja y pues aquí están las hojas. Y las dejo ahí mismo también para que queden como abono. Creo que uno de los mayores problemas también tiene que ser cómo vamos a regar. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos para que no haya pudrición de raíz. Entre las plagas, aquí tenemos un problema. Fíjense pues, si las hojas se ponen amarillas es porque recibe mucha luz de la que necesita o lo está recibiendo de manera incorrecta. Así como yo me atrevería a decir de que está recibiendo más de lo que ella necesita. Pero tendríamos que estar al 100% seguro cuál de estas dos razones es, así como está aquí. Pero esta sí está como oculta. Si las flores se ponen verdes es porque necesita mucha iluminación. Entonces ahí tenemos que ver. En el caso de estos pues no ha habido ese tipo de problemas, salvo estas heridas por el exceso de luz, que fue cuando yo puse ya la sombría. Si vemos manchas marrones es porque hay exceso de humedad y ya tenemos hongos. Entonces así como pues estas fueron unas heridas. Bueno, si la hoja pierde color y se pone como de color gris, un color grisáceo, es porque está siendo atacado por ácaros. Entonces, los insectos chupadores como la mosca blanca, pues como dice la palabra, pues chupan, pero los ácaros mastican.
Entonces ahí como creo que la araña roja. Y ahí es donde ya tendríamos problemas. Y como les digo, tiene que haber un mantenimiento y una supervisión de esta. De hecho, no solo con estas plantas, sino no solo con esta planta, sino con todas. Para evitar que no hayan problemas. Cuando las flores ya estén marchitas, las debemos de retirar para ayudar a la siguiente floración y evitar que hayan problemas, que la planta tenga problemas al tener todo eso seco en ellas. Dependiendo de la especie puede llegar a crecer unos 60 centímetros de altura, y pues entre los colores de las flores pues tendríamos amarillas, blancas, rosadas, naranjas y la habitual roja. Y estas versiones, que era como les mencionaba, tiene este colorcito aquí, esta de aquí y esta, que cambia de tono. Cuando aparece rojo, y ya conforme va avanzando el tiempo se pone color marrón oscuro. Entonces al tener este tipo de circunstancias, pues la planta tiene esos colores muy bonitos, y están las variegadas, creo que se podría decir así como esta, o como les mencionaba esta, que es este anturio enredadera, que son como racimos de uvas. Entonces es un color violeta muy bonito. La palabra anturio se refiere a dos vocablos griegos, que son antos y oura, que significa flor de cola. De ahí el nombre anturio. Esta belleza florece en verano. Sin embargo, pues aquí donde yo vivo en Guatemala, pues ya estamos en invierno, y pues como ustedes ya se dan cuenta, pues sigue floreciendo. Entonces todo va a depender del lugar donde estemos. En mi opinión, como les comentaba, pues siento que es una planta que no es para principiantes. O sea, hay que saber hasta qué punto regar, hay que saber escoger el lugar para la luz y todo este tipo de detalles. Pero no quiere decir de que no nos arriesguemos. El problema es que, por ejemplo, aquí este tipo de plantas no lo encuentro en cualquier lugar, y los pocos lugares que la tienen pues es muy caro, y dependiendo del color es más caro todavía. Entonces, por ejemplo, este era muy pequeño cuando lo obtuve, y el precio era bastante caro en comparación al tamaño, pero era el color. Y de este no digamos. Pero entonces el problema con estas plantas es de que si no tenemos experiencia, la vamos a tener, Dios no lo quiera, se marchita, ya viene la tristeza y el gasto por gusto, y máximo si era un color que habíamos querido durante mucho tiempo, se nos va, y pues ese es un problema bastante complejo para los jardineros. Por lo demás, pues como les digo, pues es una planta muy hermosa, y creo que sí vale la pena tener ¿cómo se llama? Hacer el esfuerzo para poder tenerla. Entonces esos serían los cuidados, y como les mencioné también, tenemos que tener en cuenta dónde vivimos, cómo es nuestro jardín, para saber que si estos cuidados hay que darles, hay que añadir más cuidados o hay que restar un poco. Eso va a depender. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido, estimados amigos, más adelante. Hasta luego.